Satnam, bienvenido, bienvenida. Hoy me gustaría hablarte del estrés. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos en la humanidad muy desafiantes, con cambios cada vez más rápidos, más difíciles, más abruptos, en los que tenemos que rever nuestros hábitos, nuestra forma de comunicarnos con los demás, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de salir a comprar cosas, nuestra forma de educar a nuestros hijos, nuestra forma de tomar una clase de yoga. Todo está en juego, todo está en revisión, ¿verdad? Son tiempos de mucho cambio. Nuestra forma orgánica, nuestra manera de adaptarnos al cambio es el estrés. El estrés no es negativo, necesariamente. El estrés es una respuesta natural, orgánica, de supervivencia que tiene el cuerpo y la mente para justamente resolver una situación inesperada. ¿Sí? Cuando sucede algo que es habitual, tenemos un camino, un surco, una forma de responder que no nos genera conflicto porque ya lo conocemos, está ensayada esa forma. Ahora, cuando algo inesperado sucede, cuando hay un cambio drástico o algo externo, interno, nos saca de equilibrio porque es desconocido, necesitamos adaptarnos. Y esa adaptación la hace el estrés. El estrés genera unas hormonas, las hormonas conocidas como las hormonas del estrés, que son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que lo que van a hacer es darnos dos posibles respuestas ante esta situación inesperada. Vamos a poder atacar o vamos a huir. ¿Sí? O vamos a quedarnos paralizados sin responder. ¿Sí? Estas son como las alternativas. Generalmente o atacamos o huimos. ¿Qué quiere decir esto? Es una respuesta de supervivencia, ¿sí? De nuestro cerebro más primitivo. Por lo tanto, cuida nuestra vida. Es súper importante que funcione correctamente. Por ejemplo, vamos a atravesar una calle, vamos a cruzar la calle, miramos hacia el lado donde vienen los autos, vemos que no viene nadie, cruzamos, pero viene un auto contramano. Apenas lo percibimos, nuestra respuesta inmediata va a ser salir de la calle, ir hacia atrás o avanzar rápidamente para que no nos lleve por delante, ¿verdad? Y conservar nuestra vida. Esa sería la huida. Otro ejemplo del ataque. En cuanto sentimos un peligro, reaccionamos para resolverlo. Por ejemplo, tenés un bebé, estás alimentándolo, de pronto se desbalancea y se cae. En el momento en que se cae, todo tu sistema hormonal genera esta reacción de alerta y tus músculos, tu cerebro se vuelve más hábil, más claro, tus músculos se vuelven más rápidos, tu sangre corre más rápido. ¿Para qué? Para atrapar al bebé antes de que se golpee. ¿Sí? Es instantáneo, es un reflejo instantáneo, por eso es instintivo, ¿sí? Preserva tu vida. Ahora, el estresor, lo que nos produce esta descarga hormonal instantánea, puede ser externo, el auto, el bebé que se cae, o puede ser interno también. Podemos tener traumas, situaciones vividas, heridas vividas que no han sido sanadas, que no han sido superadas y que cada vez que nos encontramos en una situación similar, se descarga nuevamente todo este torrente de hormonas que nos produce el alerta. Si podemos resolverlo, lo que nos estresa, podemos resolverlo rápidamente en un corto lapso, esas hormonas liberadas en nuestro torrente sanguíneo encuentran un cauce, se tranquilizan, se calman, se disipan y desaparecen. Y eso fue el estrés que nos ayudó a sobrepasar la situación. Perfecto, así funciona y así debería funcionar. Ahora, cuando ese estresor, ya sea externo o interno, es constante, y mi capacidad de adaptación no funciona y me quedo siempre en el alerta roja, porque el estrés es como esa alarma de alerta roja, donde todo tu sistema se pone en alerta, en que hay un peligro y hay que resolverlo, ¿no? Entonces todo funciona a su máximo en esos momentos. Tu mente, tu corazón, tu frecuencia cardíaca, la sangre, por ejemplo, se licúa, se corre más rápido y estás más ágil. Tu intestino se acelera, todo se acelera. Suponete que estás viviendo una situación de estrés por un largo tiempo y ese estrés nunca se detiene, nunca
logra la compensación del sistema parasimpático. Está siempre el simpático arriba y el parasimpático nunca viene a regular, a regenerar, a restablecer la armonía. Cuando eso sucede, el estrés se vuelve distrés, se vuelve un estrés crónico. Es decir, que esa alarma roja, ese motor que está funcionando a la máxima potencia, va a llegar un momento en que no aguante más y va a explotar. Colapsa. Algo en nuestro organismo o en nuestra mente colapsa. En estos momentos tan críticos en la humanidad, de pandemia, donde todo cambia todos los días, ¿sí? Donde hay que tener una gran capacidad de adaptación, tenemos que saber que la adaptación no va a ser inmediata, nos va a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a tener estrés. Gran parte de la humanidad está bajo mucho nivel de estrés y sin poder resolverlo porque es incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar mañana, no se sabe si mañana vamos a poder abrazar a la gente que queremos o no, si mañana vamos a poder reencontrarnos o no, si mañana vamos a tener trabajo o no. O sea, lo más básico del mundo, de la vida, está en juego. Si vamos a vivir o no mañana, si vamos a poder comer o no. O sea, lo súper esencial está puesto en juego, está sobre la mesa. Entonces, por supuesto que la gran mayoría de la humanidad está bajo muchísimo estrés. ¿Qué hacemos? Porque la adaptación, que es el estrés es la capacidad de adaptarnos a una nueva situación, no va a ser una adaptación inmediata. No lo resuelvo en una semana ni en un mes, hace 4 meses o más que estamos confinados, ¿sí? Entonces es el momento de utilizar, de reconocer qué técnicas tenemos, qué herramientas tenemos y de utilizarlas día a día. ¿Para qué? Para aquellas herramientas, aquellos métodos, aquellas técnicas que nos permitan relajarnos, que nos permitan limpiar la mente, la meditación, ¿sí? Limpiar los fantasmas, la angustia, el miedo, la incertidumbre. Aquellas técnicas que nos permitan activar el sistema parasimpático, dormir mejor, relajarnos, estirarnos, bajar los niveles de estrés. Y sobre todo, personalmente, lo que creo que es fundamental en esta época de grandes cambios es encontrar aquello que te conecta con tu alma. Encontrar si es cantar, cantá, si es pintar, pintá, si es reírte, reíte, si es hacer yoga, hacé yoga, pero hacelo todos los días y recordá quién sos. Conectate con tu ser, con tu alma, porque esta es la única ancla que vas a poder lanzar al universo y que te va a mantener estable en medio de este maremoto, que te va a permitir, ¿sí? Anclado como las raíces de un bambú, te va a permitir fluctuar, te va a permitir moverte con flexibilidad a lo largo de todo este maremoto en el que van a suceder un montón de cosas, pero no vas a perder tus cimientos, no vas a perder quién sos, no vas a perderte a vos mismo y vas a atravesar la tormenta renaciendo después de la tormenta, ¿sí? Esta crisis mundial que estamos viviendo en realidad es una gran oportunidad de volver a lo esencial, ¿no? Es esa oportunidad de decantar todo aquello que no es tan importante y quedarte con lo esencial, de volver a revalorar lo pequeño. Una vez un discípulo le pregunta a su maestro: Maestro, dígame por favor, ¿qué montaña debo trepar para encontrar la felicidad? ¿A qué lugares tengo que viajar para alcanzar la sabiduría? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué secretos tengo que develar, de qué descubrir? ¿Dónde están las respuestas a la vida? Maestro, dígame. El maestro le dice: el viaje más largo y más importante que puedes hacer es desde tu meñique hasta tu pulgar. ¿Cómo? Le dice. Y apoya el meñique en el ombligo. ¿Se acuerdan que hablamos del punto del ombligo, desde donde nacemos, donde recibimos prana, desde ahí nos proyectamos hacia el corazón? Ese es tu viaje más importante. Así que vamos a tratar de hacer ese viaje, vamos a ir hacia adentro, vamos a trabajar el estrés y vamos a limpiar nuestras frustraciones,
a través de la meditación que les tengo propuestas para hoy. ¿Ok? Vamos a trabajar.